Hola, en este mini tutorial verán algunas de las principales funciones de VTarget. La pantalla de bienvenida muestra los shortcuts principales, el acceso directo a nuestros cuatro módulos que los pueden encontrar acá y también en la sección de arriba que permanecen en cualquier pestaña que uno se mueva y una barra de navegación para que ustedes puedan cargar sus proyectos. Vamos al primer módulo de preparación de datos. Aquí, en este caso, está vacío, no tenemos ningún flujo creado, entonces podemos iniciar uno que habilita este espacio, es un canvas infinito, o sea, ustedes se pueden arrastrar acá cuanto deseen y extender lo que necesiten. Y arriba encontrarán una barra de nodos que se llama paleta, preconfigurados con distintas secciones, por ejemplo, nodos para leer datos, para exportar datos, nodos de preparación, nodos que permiten unir fuentes, distintos tipos de agregaciones, group by, pivoteo de tablas, trabajos con fechas, nuestro comodín que permite escribir código Python, nodos especializados para series de tiempo, nodos que permiten hacer sumarios y gráficos y algunos modelos. En principio le damos una fuente de datos. Yo voy a arrastrar un nodo input. Si se fijan, lo tomo de la paleta y lo arrastro dentro de nuestro canvas. Aquí ustedes pueden mover todo lo que necesiten. Y acá vamos a arrastrar una fuente. En este caso tengo un dataset que tomé de la web Kaggle, donde pueden encontrar distintos tipos de análisis o proyectos de ciencia de datos muy bien explicados en distintos lenguajes de programación. La primera vez que uno carga una fuente se tarda unos 5 a 10 segundos más o menos porque hace la inicialización del worker. Dependiendo del tipo de licencia que se contrate, uno tiene distintos tipos o distintos números de workers y flujos que puede correr al mismo tiempo. En este caso, acá abajito se ve que tengo uno abierto. Pero después ya para los siguientes nodos no, es prácticamente instantáneo, no se tarda. Entonces, si se fijan, en este caso leímos una fuente que está en alguna ruta en mi equipo. Es un archivo CSV y acá, una vez que ya está leído, apreté ¿cierto? El botón de Run. Podemos ver acá las columnas que tiene. En este caso es una fuente de venta que tiene una orden, una fecha en la que se realizó, fecha de envío, el tipo de despacho que se hizo, tenemos clientes que compraron, segmentos de estos clientes, ciudad, estado, etc. Esta es data irreal, pero es muy buena para hacer ejemplos. Tenemos códigos postales, regiones, productos, ventas, cantidades, descuentos y una rentabilidad asociada. Otra forma más rápida de cargar archivos es tomarlos directamente desde el equipo. Por ejemplo, esta data viene junta con el detalle de categorías de productos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el archivo, lo arrastro simplemente y ahora ya lo tengo. Entonces, ejecuto de nuevo y si se fijan aquí ya tenemos el detalle de los productos. Acá tenemos una columna llamada Product ID, que está por acá, que se enlaza con esta categorización de Product ID que tenemos en esta tabla, con cada una de las categorías y subcategorías y el nombre del producto. Entonces la idea sería unir ambas. Pero antes de unirlas, nos vamos a asegurar que los productos en esta tabla son únicos, ya que cuando uno hace un merge entre dos claves, si tenemos múltiples productos se nos van a duplicar. Entonces para eso, por ejemplo, podemos ir a la sección de sumario, tomamos un beacon y lo conectamos. Si se fijan aquí se creó un enlace entre estas dos fuentes, es decir que este nodo va a recibir de entrada lo que está saliendo de esta caja input. O sea, acá se ve un mapeo del puerto. En el puerto in nosotros tenemos exactamente lo mismo que está saliendo de este nodo input. Entonces vamos a configurarlo. En este caso, por ejemplo, podemos poner Product ID para ver que si tenemos productos duplicados. Y además quizá podríamos agregarle, por ejemplo, la categoría para ver que realmente está, o a qué categoría pertenece. Entonces, si se fijan, aquí ya nos hizo un conteo de que este producto está duplicado dos veces para esta misma categoría. Si se fijan, todos los que tienen dos aquí están duplicados hasta este punto. Acá pueden extender la tabla para poder ver un poco más de datos o bien también se puede
visualizar acá. De aquí hacia abajo tenemos 32 productos que están repetidos, es decir, productos que tienen probablemente un doble nombre. Entonces tenemos que hacer ahí un trabajo de preparación. Primero podríamos, si quieres información, copiamos, por ejemplo, este producto, vamos acá al filtro, lo conectamos y buscamos ahora este producto que sea igual a el que había copiado hace un momento atrás. Y claro, efectivamente, como se fijan, el mismo producto que pertenece a la categoría de tecnología tiene dos nombres distintos, por lo tanto tenemos que escoger uno para poder hacer un cruce de datos limpio. Entonces, para hacer eso podemos ocupar el nodo drop duplicate, que nos permite hacer esa tarea fácilmente. Entonces escogemos product ID y vamos a quedarnos con el primer registro que encuentre. Eso quiere decir que, por ejemplo, para este producto se va a quedar con este nombre para no tener el duplicado. Entonces ya con esto simplemente lo ejecutamos y la salida que nos entrega esto ya tiene 1862 registros y lo que estaba entrando en el nodo in eran 1894, si se fijan. Eso, 1894 era lo que venía del input. Por lo tanto, aquí ya tenemos la data de los productos limpios. Ya no tenemos productos repetidos y podemos hacer el cruce limpiamente. Una forma de validar sería conectar otro output, por ejemplo, dentro de este nodo y validar que los productos ahora no se repiten. Entonces, efectivamente, si se fijan, tenemos con 1. Todos están con un 1. Eliminemos eso porque no lo vamos a necesitar. Nos vamos un poco más arriba. Dejemos esto por aquí. Y ahora vamos a hacer un join entre las dos tablas. La forma de hacer este join o merge es súper sencillo. Simplemente conectamos las dos fuentes que queremos unir y buscamos la clave. En este caso la clave es el product ID. Si existen ambas tablas, lo va a detectar automáticamente. Y acá podemos quitar o dejar las columnas que nosotros queramos. Si, por ejemplo, no quisiéramos que esté, no sé, el código postal o la región, por ejemplo, simplemente la removemos. Le damos a ejecutar. Y si se fijan aquí, ahora teníamos 18 columnas, descontando las dos que quitamos acá, más las otras que se están agregando, en total están saliendo 19. Y vemos al final que efectivamente para esta data de venta ahora tenemos una categoría, una subcategoría y el nombre del producto. Entonces, acá lo otro importante es que aquí tenemos nosotros el mapeo de puertos. En este caso nosotros hicimos un join, pero también pudimos haber hecho un left, un right o un full, dependiendo del tipo de unión que queramos realizar. Supongamos que ahora necesitamos sacar, digamos, las ventas mensuales. Nosotros teníamos una columna acá que se llama Order Date. El problema que tiene esta columna es que no fue detectada como tipo fecha, sino que fue detectada como tipo object, que es como el tipo de dato genérico que soporta todo, un string, digamos. Este símbolo de hash representa los numéricos, los textos y necesitamos una fecha, un calendario. Entonces para eso necesitamos transformarlo, ya que este tipo de dato no es estándar, al menos no para la zona en la que estamos nosotros. Entonces podemos ir a la sección parser, conectamos aquí un DT format y escogemos en este caso la columna order date y vamos a generar una nueva que se llame, por ejemplo, ODate. Y hacemos el match. Acá tenemos dos opciones. Podemos, si existe el formato en el que viene y es relativamente común, lo podemos encontrar acá y necesitamos un formato de día, mes y año. Entonces encontramos aquí y con el slash, ¿cierto? Entonces buscamos el formato de día, mes y año. Claro, este es el mismo formato que están ocupando acá. Y ejecutamos. Y la otra alternativa es usar la opción custom. En caso de que no esté, ustedes la pueden escribir con la nomenclatura necesaria. Si necesitan ayuda, pueden encontrarla acá. Entonces, algo me pasó. Me equivoqué con el formato probablemente. Revisémoslo nuevamente. Tenemos... era al revés. Mes, día y año. Claro. Bueno, eso sirvió para que cuando hay un error,
en esta parte de los bugs aparece, claro, nos dice que esta fecha no coincide con el formato que nosotros le estamos pasando. Así que creo que queda bueno que puedan ver igual que el manejo de error está bien. Cuando hay un error, se prende este bichito en rojo y automáticamente se dirige a esa pantalla. Entonces volvamos acá a la entrada y cambiémoslo. En este caso era mes, día y año. Por lo tanto debemos escoger este formato. Mes, día y año. Y ahora efectivamente deberíamos tener una columna nueva. Ah, claro, estaba en el puerto de entrada. Eso es importante. Cuando se corre automáticamente, el puerto de salida se activa. Sin embargo, como yo me moviera de bichos y puse manualmente que quedara el puerto de entrada, no se me movió. Pero ahora ya lo cambié, estoy en el out y si se fijan, nuestra columna ODate se creó con el calendario. Por lo tanto, nosotros de aquí podemos hacer algunas operaciones con fecha. Como por ejemplo, sacar la fecha mínima y máxima que exista. Por ejemplo, podemos sacarla por cada categoría si quisiéramos. O global. Por ejemplo, si lo quisiéramos hacer global, simplemente sería escoger o date, sacar de acá, por ejemplo, la fecha mínima. En la caja GoodBreak se puede hacer eso. A veces me refiero indistintamente a cajas o nodos, a cada uno de los elementos de la paleta. Y de acá vamos a sacar el máximo. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que tenemos datos desde el 2014 hasta el 2017. Por ejemplo, si quisiéramos sacar los mínimos y máximos por una categoría, simplemente, o por cualquier columna, nosotros cogemos acá la columna de agrupación, y si se fijan ya tenemos para las tres categorías que existían, eh, cada una de las fechas máximas o mínimas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos sacar también cuántos productos tiene cada categoría, podríamos fácilmente aquí escoger, por ejemplo, el Product ID y escoger el Count Distinct. Entonces acá tenemos que Furniture o mueblería tiene 375 productos, luego tenemos 1000 y algo en suplementos de oficina y 400 en tecnología. Ahora que tenemos nuestra columna en fecha, necesitamos sacar de aquí el mes. Para eso podemos volver a irnos a Parser y tomar el DT Take, que es como el Daytime Take, lo que uno guste. Entonces acá escogemos la columna, la única que aparece es ODate porque es la única que cumple con el formato de fecha. Y vamos a generar una columna, por ejemplo, que se llame Date. Y aquí lo que nosotros queremos escoger es esto, Start Date of Month, el primer día del mes. Podemos también sacar horas, sacar solamente el año, el mes, etc. Entonces vamos a sacar el primer día del mes. Ya con esto se nos genera una nueva columna que tiene, si se fijan, un 1 al principio, porque son cada uno de los meses que existen. Por lo tanto, con esto ya podemos hacer una agrupación. Entonces, supongamos que queremos agrupar, en este caso por categoría, y supongamos que queremos agrupar también por el mes. Y sacar la venta, por ejemplo, la suma de las ventas por cada uno de los meses. Entonces, acá escogemos la columna venta y la acción que queremos es una suma. En la salida de esto ya tenemos una tabla que tiene cada una de las tres categorías con el mes asociado y cuánto fue la venta que hicieron. Por ejemplo, aquí tenemos decimales que tal vez podrían ser innecesarios. Para cambiarlo simplemente podemos poner un 1 en esta parte y si quisiéramos aplicar un formateo, podemos coger aquí la columna Sell Zoom y agregarle quizá el prefijo de símbolo de peso o dólar para que se vea más fácil la lectura. Entonces, supongamos que ahora quisiéramos hacer una gráfica de este registro. Entonces aquí fácilmente podríamos quizá pivotear esto o hacer como una especie de tabla dinámica para tenerlo en tres columnas distintas. Entonces podríamos agrupar por la fecha y en el header poner cada una de las tres categorías y en los valores poner la venta. Y vamos a remover el prefijo para que salga el mismo nombre de la columna. Entonces, si se fijan, esto ya nos da vuelta a la data y tenemos tres columnas distintas. El mes ahora va a ser único. Tenemos 48 registros diferentes
y cada una de las ventas que tuvo cada una de estas categorías que acabamos de crear. Ahora, nosotros tenemos una sección de gráficos que son para hacerlos en medio del procesamiento de datos, así es mucho más rápido hacer análisis. Entonces, por ejemplo, arrastro uno, lo conecto, lo expandimos, en este caso está vacío, ustedes pueden jugar también con el zoom de la aplicación y acá lo configuramos, simplemente pongamos en el eje X la fecha y acá arriba en el eje Y las columnas. Entonces, aquí tenemos por ejemplo cómo se ve el furniture, podríamos agregar las tres si queremos, los artículos de oficina y tecnología. Entonces, si se fijan, acá tenemos el gráfico, pero la lectura es quizá un tanto complicado, lo podemos destacar y ya tenemos un gráfico hecho bastante rápido con el comportamiento que tiene mensualmente cada una de estas tres categorías en la venta de esta data. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer una línea, una serie de tiempo, también podemos arrastrar un gráfico de línea y escogemos acá nuevamente en el eje X la fecha y aquí escogemos, por ejemplo, así se ve la curva de Fortitude. Si quisiéramos ponerle la otra curva también lo podemos hacer y ya la tercera tecnología las tenemos puesta ahí. Tenemos algunas configuraciones en los gráficos que se pueden sacar, etc. Entonces aquí estos gráficos van quedando dentro de un nodo y ustedes los pueden mover, los pueden ordenar como gusten. Supongamos que como último ejercicio quisiéramos sacar los productos que componen el 80% de las ventas. ¿Cómo haríamos eso? Entonces podemos volver a la data original, podemos conectar un group by nuevamente y agrupar acá eh, por producto, por ejemplo, por producto y vamos a aprovechar de ponerle el nombre también, el nombre del producto, que no va a hacer ninguna diferencia porque ambas son uno a uno, o sea, un nombre equivale a un producto. Y vamos a tomar acá la columna sales y vamos a hacer la suma nuevamente. Entonces, lo que tenemos aquí es que este producto en particular, en total, en toda la data, ha generado esta venta. Aquí podríamos ver agrupado por año, por mes o como lo quisiéramos, o por alguna otra categorización como la región, el estado, el país o un cliente, una categorización de cliente, lo que uno guste. Pero supongamos que lo vamos a hacer simple solamente por producto. Ahora podemos ordenar, acá hay una nueva cajita llamada sort, que nos permitiría ordenar, por ejemplo, por la venta descendente para que quede o sea, el producto más representativo arriba, que sería este con $61.000, y luego le sigue este otro con 27.000, y ahora necesitaríamos sacar, para obtener cuánto de este producto del 80%, sacar el acumulado. Y para eso podemos ir a agregación, tomamos el nodo consum, y bueno, en este caso no necesitamos ninguna columna de quiebres o de agrupación, sino que simplemente agregar el cell sum de cada producto y ejecutarlo. Ahora se nos crean cuatro columnas nuevas. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos sacar el top 3 de productos, aquí ya podemos filtrar con esta, simplemente poniendo que es un filtro como este que sea menor a 3 y ya tenemos el top N de productos más demandados. Acá tenemos la sumatoria acumulada de los 61.000 más los 27.000, los 89.000 y así sucesivamente. Acá tenemos esa misma operación pero en porcentaje. Esto representa el 2% de la venta total y si yo voy acumulando eso hacia abajo, acá nos queda la columna acumulada. Aquí por ejemplo en la fila 14 llevamos el 12% de los productos o los primeros, no sé, 20 productos, por ejemplo, hasta acá ya vamos en el 16% de la venta. Entonces aquí simplemente podríamos filtrar, por ejemplo, por el acumulado del porcentaje y donde sea menor o igual a 0.8. Ejecutamos y vemos que acá ya tenemos 421 registros que hacen el 80% de la venta, de un total de estaban entrando 1.800, o sea, un pareto casi perfecto, un poquito más del 20% de producto.
Bueno, básicamente este tipo de operaciones se pueden hacer súper rápido dentro de la herramienta. Hay varias funcionalidades extras que las podríamos ver quizá en detalle en otro minuto, pero por mencionar algunas, por ejemplo, acá nosotros también podemos seleccionar múltiples nodos y tenemos la opción de agruparlos. Y con esta agrupación podemos sacar o mover nodos dentro. Nosotros podemos, por ejemplo, acá ponerle un nombre. Supongamos que esto es sources más blending. Ya si quisiéramos dejar esto acá para que quede la unión también. Supongamos que a la parte de acá le queremos llamar, con control G se puede agrupar. Supongamos que esto le queremos llamar preparación. Y supongamos que a esta la queremos llamar pared. Entonces, si se fijan, tenemos la opción de ir acomodando nuestros nodos para que tengan más contexto. Y también está la opción de agregar un comentario, datos secundarios, y aquí podemos poner, no sé, alguna referencia. Y esto se puede colorear y mover también dentro de lo que uno, o sea, en el espacio que uno guste. Así se puede dar comentarios dentro del mismo flujo. Ya, pasemos en este minuto al siguiente módulo. Rápidamente, hacer algo súper sencillo. Estos gráficos que nosotros vemos acá tienen una particularidad. Solamente permiten graficar lo que uno está viendo acá. Cuando yo tengo una tabla muy grande, por ejemplo estas de entrada, si se fijan nosotros acá estamos viendo solamente 50 registros de un total de 9.994. Si quisiéramos ver más, podemos subirlo acá. Por ejemplo, si quisiéramos ver 60, acá y ahora estamos viendo 60 de los 9.000, pero el límite es 200. No podemos ver más de 200 registros. Si quisiéramos ver más, tendríamos que ir paginando. Por ejemplo, ver la segunda hoja y así sucesivamente. Por lo tanto, estos gráficos, como están hechos para análisis rápido, solamente permiten graficar, o sea, a lo más 200 registros, que son los que podemos ver acá con el máximo que podemos limitar en esta parte. Si quisiéramos hacer estos mismos gráficos del total de registros, que en este caso sí se está graficando el total porque solo son 48, tendríamos que ir al segundo módulo de visualización de datos. Para poder saltarnos a ese módulo, tenemos dos alternativas. La alternativa 1 es ir a las cajas de output y conectar esto y exportar, por ejemplo, la tabla en un Excel. Supongamos que queremos exportar esto en un Excel, exportarlo en un CSV o escribirlo en una base de datos, como sea, y luego volverlo a leer en el otro módulo. Y la opción más rápida es ocupar nuestro nodo de output, lo conectamos. Acá, por ejemplo, le podemos poner Superstore, que se llama el dataset. Superstore set. Ejecutamos y lo que va a hacer esto es disponibilizarnos esta data para que la podamos leer automáticamente en cualquiera de los otros módulos. Por lo tanto, si yo me cambio, acá tenemos básicamente la misma idea. Tenemos un área en el que vamos a trabajar y arriba tenemos gráficos que ya están preconfigurados. Entonces creemos, por ejemplo, nuestro primer reporte. En este caso no hay fuentes, las tenemos que agregar. Aquí yo les comentaba, podemos leer algo del escritorio o bien recargamos y nos van a aparecer las fuentes que tengamos cargadas nosotros dentro de la caché del sistema. Y en este caso aquí está el ID que yo le di a nuestro flujo que aún no tiene nombre. Si lo ejecutamos vemos que tenemos exactamente las mismas columnas y acá ya podemos empezar a crear gráficos. Nuevamente aquí tenemos un canvas en el que nosotros podemos, por ejemplo, arrastrar el mismo gráfico. La diferencia es que ahora nosotros lo podemos redimensionar y podemos configurarlo. Entonces supongamos que en la dimensión queremos poner la fecha, en la métrica queremos poner la venta y nosotros teníamos una dimensión de quiebre que en este caso era la categoría. Entonces aquí tenemos este gráfico que una ventaja es que podemos agregar, por ejemplo, filtros, podemos agregar listas o múltiples gráficos dentro de, por ejemplo, si quisiéramos agregar otro, si se fijan podemos configurar múltiples gráficos dentro del mismo canvas. Volviendo al flujo original, supongamos que queremos hacer un forecast, es decir, predecir esta curva hacia adelante, cómo se va a comportar.
Entonces podemos pasar a nuestros últimos dos módulos. Tenemos uno para proyectos de Machine Learning como clasificaciones binarias, clasificaciones múltiples y regresiones. Y tenemos un módulo acondicionado para series de tiempo. Entonces escojamos nuevamente nuestra fuente, que si se fijan es exactamente la misma. Acá esto se ha repetido porque era un proyecto que había estado probando anteriormente. Si se fijan, claro, no encuentra la fuente porque el flujo como tal ya no existe. Pero el de arriba sí está válido. Acá tenemos nuevamente la misma fuente, le damos continuar y aquí van a ver lo simple que es crear un forecast. En este caso seleccionemos la columna de tiempo, que es la fecha. La frecuencia en la que está esta fecha era el month begin, es decir, es mensual. Lo que queremos predecir sería la venta y si tenemos múltiples categorías, sí, porque tenemos los artículos de oficina, tecnología y muebles. Le damos iniciar procesamiento y acá podemos ver nuevamente la misma curva para furniture, para artículos de oficina eh, y para tecnología. Escojamos una. Acá podemos hacer determinadas configuraciones, ya para la gente un poco más técnica, pero dejemos todo tal cual, démosle siguiente. En la siguiente ventanita de setup, acá debemos configurar, si es que quisiéramos, si no lo dejamos por defecto, con cuánta data queremos entrenar, cuánto queremos dejar para validar y cuánto de holdout. Podemos coger también qué métrica nosotros queremos optimizar en este caso y nos muestra determinadas estadísticas de cuántos puntos estamos prediciendo, series, etc. Podemos predecir múltiples series al mismo tiempo, pero en este caso vamos a escoger solamente una. Cuando le damos train, automáticamente va a hacer la preparación de los modelos que estime conveniente. En este caso fueron 15. Puede ser que en algunos momentos aparezcan más, en otros momentos menos. Eso lo va a determinar el algoritmo. Y en la medida que vayan entrenándose los modelos, por ejemplo en este caso ya hay 7 listos, van a ir listándose al principio por orden de métrica. Es decir, el que tenga mejor precisión va a ir al principio. Si se fijan, ya van 13 modelos de los 15 en totales que va a entrenar y una vez que esté ya completado, nos va a aparecer esta etiqueta, que ya está listo, del mejor modelo. En este caso ganó un XGBoost. Entonces, si yo entro a ver qué hizo esto, automáticamente ingresó o agregó las fechas faltantes, por ejemplo, hizo una caracterización a partir de la columna de tiempo, es decir, sacó fechas, delay de días, etcétera. Luego agregó otro caracterizador del tiempo asociado a los años, etc. Hizo algunas categorizaciones también y finalmente entró a un modelo XGBoost Repressor. Acá podemos ver cuáles fueron los parámetros que usó para entrenar con los que ganó el modelo y básicamente aquí vemos cómo quedó ese forecast. Tenemos la misma curva vista anteriormente en el conjunto de entrenamiento, es decir, entrenó con todo esto, validó con este trozo de la data y el holdout, que fue lo que habíamos reservado para hacer una validación real, es decir, data que el modelo jamás vio, tuvo esta precisión. Es normal que en un forecast pasa que el primer mes en este caso es bastante preciso y en la medida que uno más se aleja del tiempo va decayendo la precisión. Aquí tenemos algunas estadísticas generales, por ejemplo, un R cuadrado de 19, tenemos un Mean Average Precision Error de 32%, que no es malo, tampoco el mejor, y un error medio cuadrático, por ejemplo, de 4.200 unidades, es decir, 4.200 unidades más o menos de la media que se mueve esto, que es alrededor de las 15.000 aproximadamente. Básicamente eso en este tutorial para no alargarlo tanto. Y cualquier cosa nos vemos en otro próximo tutorial para ver más en detalle estos módulos o algún otro análisis que podamos agregar.